Hola. Eh, Hoy día, ahora en este video voy a hablar acerca de una de las cosas que yo creo que es más importantes desde el punto de vista de canales, sobre todo para poder entender la dinámica que hay detrás del cálculo, eh, que nace de lo que es la clasificación del escurrimiento en canales, ¿ya? Donde, bueno, si bien podemos estar hablando de escurrimiento que es permanente o impermanente, durante todo este curso vamos a estar hablando de régimen permanente. Por lo tanto, todo lo que son las derivadas de DA de T son igual a cero. Podemos estar hablando de escurrimiento uniforme o variado en relación de si aceptamos o no cambios en el espacio de las propiedades del flujo, de la velocidad, la altura de escurrimiento. Eh, en este curso vamos a estar hablando de los dos tipos de escurrimiento. Primero lo que sería el escurrimiento uniforme y después, bueno, qué es lo que ocurría con la altura de escurrimiento en el canal, en el escurrimiento variado, ¿ya? Que además puede ser rápidamente variado, eso ya al final del curso, o gradualmente variado, en lo que se conoce como eje hidráulico. Pero eso todo lo vamos a estar viendo después, durante el curso. Puede ser laminar o turbulento también. Y en general nosotros vamos a estar trabajando con escurrimiento que es turbulento, ¿ya? Eh, pero desde el punto de vista de la clasificación, la clasificación que más importante está relacionada con lo que se conoce como el número de Freud, que lo vamos a anotar con la letra FR, donde el número de Freud se define como la velocidad promedio en la sección de escurrimiento, dividido por C, que sería la celeridad de las ondas de presión. U medio es la velocidad promedio. Promedio, que estaría esencialmente el caudal dividido por el área, o el caudal dividido por B por H, en el caso de un canal rectangular, ¿ya? Puede ser con el canal trapezial también, pero en general todo el análisis que vamos a estar viendo acá en la pizarra va a ser para un canal rectangular, de ancho P y alto H, ¿ya? Y C, como ven, esa es la celeridad de ondas de presión, de presión en canales, que es la misma idea del A que nosotros vimos en el régimen de la característica, pero ahora en canales. Y acá hay un punto importante, donde en canales tenemos que la celeridad de las ondas de presión va a estar dado por G por H promedio, donde H sería la altura promedio, que esencialmente H promedio es igual a H en canal rectangular. Cuando estamos hablando de un canal rectangular, estamos hablando de eso, ¿ya? Base B, alto H, y el caudal sale o entra por la pizarra. Entonces, la celeridad de las ondas de presión, que es esencialmente la velocidad a la cual se propagan las olas, ¿ya? Ahora sí que efectivamente estamos hablando de olas en un canal, ¿ya? Son ondas gravitacionales, y la celeridad estaría dada por la raíz de GH, ¿ya? La velocidad promedio. Donde ustedes pueden tomar numéricamente y van a tener que, bueno, si toman una profundidad de 1 metro, algo razonable, ¿no? Tirado a chico, o sea, no sé, pues más el canal San tendrá unos 2-3 metros de profundidad, una cosa así. G, orden 10 por 1, la raíz de, ya estamos hablando de 2, y algo, ¿ya? O sea, el cálculo que acabo de hacer es para decirles que la celeridad de las ondas de presión ya no son números muy grandes, ¿ya? Ya no se puede hacer esa simplificación que hicimos para tuberías, donde dijimos que U más menos A era aproximadamente más menos A,
En este caso acá, U más menos C no es aproximadamente más menos C, sino que U más menos C es, bueno, U más menos C. ¿Ya? Entonces se tiene que U es del mismo orden de magnitud que C, de manera tal que perfectamente el número de Flood, que va a ser igual a U dividido por la raíz de GH, puede ser mayor que 1, puede tomar valores menores que 1 perfectamente y puede tomar valores iguales a 1. ¿Qué pasaría si es que estamos tomando un número de Flood mayor que 1? Esto inmediatamente desde el punto de vista de la clasificación del descubrimiento estamos hablando de un flujo que es supercrítico. Cuando el número de Flood es mayor que 1, donde esencialmente se tiene que U es mayor que la raíz de GH, o bien estamos hablando de un flujo con altas velocidades. ¿Ya? Si tenemos un número de Flood menor que 1, tenemos que, por definición, si este era supercrítico, este acá se llama subcrítico. Se tiene que U es menor entonces que la raíz de GH. Y por el contrario, podríamos decir de que estas son bajas velocidades, baja velocidad. O bien, alto valor de H. En el caso contrario, tenemos altas velocidades o bien bajo H. ¿Ya? Que son diferentes formas de ver el asunto. Si se acuerdan que la velocidad promedio es el caudal dividido por V por H, si tenemos que la velocidad es pequeña, yo también podría decir de que el H es un valor grande. ¿Ya? Está asociado con eso. ¿Ya? Y si es que el número de Flood es igual a 1, estamos hablando de crisis de un escurrimiento crítico o directamente crisis. ¿Ya? Que es esencialmente el caso límite, donde U es igual a la raíz de GH. ¿Ya? Entonces, ¿ustedes se acuerdan de las características donde nosotros teníamos solo un punto y aquí aparecía lo que se conocía la característica positiva y la característica negativa, donde esta positiva se movía con velocidad U más C en el contexto de acá, y la característica negativa se movería con velocidad U menos C. ¿Ya? Pero para que funcione esta misma lógica, que de alguna manera yo me imagino que ya le hizo algo de sentido en el contexto de lo que nosotros ya habíamos hablado de las características, para que esta lógica funcione, esencialmente lo que tenemos que tener es que este U menos C tome valores negativos. ¿Ya? O sea, en la práctica, este mono acá funciona así y solo si estamos hablando del número de Flood, tiene que ser menor que 1, o bien un escurrimiento subcrítico. ¿Ya? En ese ejemplo, ¿qué es lo que quiere decir? Imagínense, yo tengo un canal, tiene una piedra que sería esta cosa de acá, y lo que va a ocurrir es que si es que el escurrimiento subcrítico, vale decir la velocidad menor que la raíz de GH, van a aparecer olas que se van a estar propagando hacia arriba y hacia abajo. ¿Ya? Pero, si es que hacemos este mismo ejercicio, cuando el escurrimiento es supercrítico, U menos C, U es mayor que C, por lo tanto U menos C termina siendo igual a una cantidad positiva. De manera tal de que si el escurrimiento es crítico, el, comillas, C menos, ya no se mueve hacia la izquierda, sino que se mueve hacia la derecha, hacia abajo, y yo tengo un C más que va a estar moviendo con U más C, y este acá sería U menos C. ¿Ya? De manera tal de que, esto acá ocurre para decir que el número de Flood es mayor que 1. ¿Ya? De manera tal de que si nosotros tenemos un escurrimiento supercrítico, tiramos una piedra, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Es de que todas las olas se van a mover hacia abajo.
¿ya? Si tenemos un escurrimiento subcrítico, donde el número de fluido es menor que 1, tiramos una piedra, van a aparecer olas que se van a desplazar hacia abajo, hacia aguas abajo, y otras que se van a desplazar hacia aguas arriba. Definición, si Q va hacia allá, hacia aquí yo tengo aguas abajo, y acá tengo aguas arriba. ¿Ya? En términos de la dirección del flujo. Es una definición de hidráulica o de hidráulicas, ¿ya? Aguas abajo y aguas arriba, y yo peleo todo el rato con Word porque ese aguas abajo me las cambia por aguas debajo, y es por eso estoy jugando látex, hacer toda la vida. Paréntesis, tenemos que en el caso del escurrimiento subcrítico efectivamente se da que hay una propagación de información tanto aguas hacia abajo como aguas hacia arriba, pero en el caso de un escurrimiento supercrítico toda la información se va hacia abajo. Esta dinámica de acá hace que, si es que nosotros estamos hablando de un escurrimiento de subcrítico, ¿ya? Donde las velocidades son bajas, inmediatamente yo lo que tengo que ver es que la condición de borde que me dijo que ocupé para poder determinar que, por ejemplo, en la mitad del canal yo voy a tener esta altura de escurrimiento, es una condición de borde que yo la tuve que ir a buscar hacia aguas abajo, porque precisamente esta característica que se mueve con U menos E hacia arriba es la que determinó en el régimen permanente cuál sería la altura de escurrimiento que yo tengo acá. Por lo tanto, cada vez que estemos hablando de un escurrimiento subcrítico o de río, y si estamos hablando de un supercrítico, estamos hablando de un torrente, ¿ya? Si estamos hablando de un río con un escurrimiento subcrítico, las condiciones de borde de los ríos están puestas aguas abajo, ¿ya? Por esta cosa acá. En cambio, en el caso de los torrentes, las condiciones de borde de los torrentes están puestas aguas arriba, porque toda la información se propaga hacia abajo. Toda la información va hacia abajo. Entonces las condiciones de borde quedan puestas aguas arriba. Y esta pequeña sutileza hace que, dependiendo del problema, en el video de la mañana yo les dije que había dos tipos de alturas de escurrimiento. Había una altura de escurrimiento que está dada por una alta velocidad, para el mismo nivel de energía yo tengo el término del V cuadrado dividido por G y el término de la presión, que es esencialmente H. Pero si es que aumento H, disminuye la velocidad. Si disminuyo H, aumenta la velocidad. Entonces, para un mismo nivel de energía, yo lo que se tiene son dos alturas de escurrimiento que son factibles, son números reales positivos. Esas dos alturas de escurrimiento están asociadas con estos regímenes, con estos diferentes regímenes de escurrimiento. Una es de un torrente, la baja altura, y la otra es una altura de río, donde, y si es que yo tengo que tomar la decisión cuál de estas dos alturas es la altura de escurrimiento que voy a tener en este punto en particular, bueno, ahí yo lo que tengo que ver hacia aguas abajo y ver si es que hacia aguas abajo del punto yo tengo un río que haya sido mi condición de borde, bueno, entonces me quedo con una altura de río. Pero si es que aguas arriba yo tenía un torrente, bueno, entonces ahora la condición de borde ya está condicionada por el torrente de aguas arriba y no por un eventual río de aguas abajo. Entonces, esa dinámica la vamos a estar viendo todo el rato, pero es importante que presentársela en el segundo video, de manera tal de que, junto con la clasificación, que va más allá de unas definiciones varias, lo que hay detrás es la forma de cómo se resuelven los problemas y dónde están puestas las condiciones de borde. Si estamos hablando de un escurrimiento de río o subcrítico, la condición de borde para ese problema estuvo puesta abajo. Si estamos hablando, por el contrario, de un escurrimiento de torrente o supercrítico, la condición de borde para ese escurrimiento estuvo puesta arriba, ¿ya? Y como lo digo siempre, el que asimila eso, él o la que asimila esa sutileza, tiene robo el ramo. No tengo ningún problema. Cuando comienzan a mezclar ríos con torrente, agua arriba, agua abajo, ahí ya se marea, ahí ya es donde se pone espeso el asunto. Pero si es que esa sutileza, los ríos tienen condiciones de borde aguas abajo y los torrentes tienen condiciones de borde aguas arriba, precisamente por esta dinámica, esa sutileza, estamos listos con el ramo. Ahora son detalles adicionales los que vamos a estar trabajando. Pero no se preocupen, la primera vuelta no queda amarrado, un par de semanas para ir soltando la mano y acostumbrándose a esta manera de
de ver los problemas, que hay veces que yo tengo que ir para un lado y otras veces que tengo que ir para el otro lado. Eso, mañana